El tema del día de hoy es el predicado. Recuerden que en los temas anteriores nosotros habíamos estudiado el sujeto, ¿cierto? Y cuando estudiamos el sujeto solamente analizábamos la parte de sujeto, no tenía por qué analizar otra cosa. Lo mismo va a pasar aquí, solamente vamos a analizar la parte del predicado. Por eso cuando tengas una pregunta que responder, no te fijes en el sujeto, porque ninguna te va a preguntar cuál es el sujeto, solo te está preguntando qué función cumple el predicado. Y si estamos hablando del predicado, quiere decir que todas las funciones que vamos a ver a continuación o todos los elementos o parte de su estructura van a estar en la parte del predicado, más no en la parte de sujeto. Además, recuerda algo, si nosotros la clase pasada hablamos de sujeto y hablamos de modificador directo, modificador indirecto, eso solamente se encuentra en el sujeto. Por lo tanto, si el día de hoy vamos a hablar de objeto directo y objeto indirecto, esos elementos solo se van a encontrar en el predicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No confundas modificador con objeto. Modificador directo e indirecto está solamente en la pequeña parte llamada sujeto. Y objeto directo y también objeto indirecto solamente se encuentra en la parte del predicado. Así que no es lo mismo modificadores con objetos, ¿de acuerdo? Recuerda que los objetos le pertenecen al predicado, no al sujeto. Entonces, a continuación tenemos lo siguiente. A ver, un ratito. Dice, el predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. En resumen, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. O sea, tú tienes que saber qué acción está realizando el sujeto y eso te lo va a contar el predicado. Está formado por un verbo. Dentro del predicado se encuentra el verbo. Y el verbo es la parte principal del predicado, la parte más importante del predicado, a la que llamamos núcleo del predicado. Eso es el verbo. Y no solamente está el núcleo, sino que también están sus complementos. Sus complementos pueden ser objeto directo, indirecto o algún complemento circunstancial, ¿no? Ya sea de tiempo, de lugar, de compañía, de pertenencia, de materia, entre otros. Eso ya lo vamos a apreciar en las clases, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí dos oraciones. ¿Qué nos dicen? Los niños juegan fútbol por las tardes. Entonces, se supone que el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Los niños. ¿Qué se dice de los niños? ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de los niños? Se dice que juegan fútbol por las tardes. Por lo tanto, juegan fútbol por las tardes. Esto vendría a ser el predicado. Mis abuelos llegarán de viaje mañana. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de tus abuelos? Se dice que llegarán de viaje mañana. Entonces, toda esta parte vendría a ser el predicado. ¿Por qué? Porque el predicado es lo que se dice del sujeto. Tenemos dos clases de predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal es cuando hay verbo copulativo. ¿Quiénes son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer. Ya está, suficiente información con esa. Predicado nominal cuando tiene verbo copulativo, ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Y sus conjugados, obviamente, en pasado, en presente, como son, es, seamos, fueron, todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ser, estar y parecer. O no solamente está ser, estar y parecer, que es que vendrían a ser esos los más importantes, ¿no? Los tres más importantes. También está resultar, mostrarse, yacer, ponerse, entre otros. Pero recuerda que los principales y con los que trabajamos generalmente son con estos tres. Por ejemplo, Miguel es valiente, ¿no? Acá está el verbo copulativo es, que vendría a ser el verbo ser, ¿no? El verbo ser en presente. Miguel es valiente. Recuerda que el predicado parte a partir del verbo, ¿no? Recuerda que el verbo es el núcleo del predicado, por lo tanto el predicado será desde el verbo hasta el final, ¿no? Es valiente, todo esto es el predicado. Y predicado nominal. ¿Por qué predicado nominal? Porque el verbo del predicado es un verbo copulativo. Mi amigo resultó muy débil. El verbo es resultó, pero resulta que resultó es un verbo copulativo, ¿no? Escondido, pero copulativo. Entonces, resultó muy débil, todo esto hasta aquí vendría a ser el predicado. ¿Pero qué tipo de predicado? Nominal. ¿Por qué nominal? Porque tiene de núcleo a un verbo copulativo como resultó, ¿no?
Mi perro parece cansado. Parece. Ser, estar, parecer, verbo copulativo. Por lo tanto, desde parece hasta cansado vendría a ser el predicado. Predicado nominal por tener de núcleo a un verbo copulativo. Estoy muy alegre. El verbo aquí es estoy. ¿Qué tipo de verbo es? Ser, estar o parecer. Es el verbo estar, ¿cierto? Verbo estar y todo lo que tiene al costado es el predicado. ¿No? Y no solamente es el predicado, sino que es predicado nominal. ¿Por qué nominal? Porque tiene de núcleo a un verbo copulativo. Eres una coqueta. Acá tienes eres. Eres proviene del verbo ser, ¿no? Del verbo ser en presente. Eres, tú eres. Eres una coqueta. Entonces todo esto es el predicado. Todo esto. Todo esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de predicado? Predicado nominal. Recuerda que el predicado parte a partir del verbo hasta el final. Agarras al verbo y también agarras todo lo que dice el verbo, ¿no? O sea, todo lo que está después del verbo. Toda esa línea es la del predicado. Si te habrás dado cuenta en estos dos últimos o en estas dos últimas oraciones, tiene sujeto tácito, ¿no? Porque está en tu mente. Tú dices, yo estoy muy alegre por verte. El sujeto tácito sería yo. No se encuentra aquí, pero tú lo deduces. Y aquí, eres una coqueta. ¿Qué sujeto está? Tú, ¿cierto? Tú eres una coqueta, pero ahí no dice tú, es porque eso está tácito y nosotros tenemos que interpretar. Pero básicamente ese no es el tema es que todas estas oraciones que acabas de ver, todos estos predicados, poseen predicado nominal. Y esto es para que no te olvides y para que no me digas que no te lo he repetido. Te lo estoy repitiendo ahorita porque esto es importante que te lo sepas y que te lo memorices ahora. Predicado nominal es cuando el verbo de la oración es un verbo copulativo, ser, estar o parecer. O en algunos casos también tenemos resultar, mostrar, yacer y ponerse. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto, dudo mucho que te equivoques. Ya sabes, predicado nominal, el verbo tiene que ser copulativo. Verbo copulativo. En el predicado verbal, obviamente va a ser todo lo contrario al nominal. Si en el nominal el verbo es copulativo, en el verbal el verbo no puede ser copulativo, tiene que ser cualquier otro verbo menos los copulativos, como trabajar, escribir, pagar, vivir, todos los verbos que tú quieras, menos los que están en la lista de copulativos, ¿de acuerdo? Menos estos. Entonces, el predicado verbal son todos los verbos menos los copulativos. Por ejemplo, mis amigos pagaron, pagaron no es copulativo, así que estamos dentro de predicado verbal. Escribió, escribir no es copulativo, por lo tanto predicado verbal. Cantar no es copulativo, por lo tanto predicado verbal. Chatear no es copulativo, por lo tanto predicado verbal. Entonces, donde no hay verbo copulativo, el predicado presenta la forma verbal, es un predicado verbal. En cambio, cuando tenemos verbo copulativo, el predicado se llamará predicado nominal. Ya está. He subrayado todos los predicados que obviamente pertenecen al grupo de predicado verbal, ya que no poseen como núcleo o no poseen como verbo prácticamente un verbo copulativo, ¿no? Tienen cualquier otro verbo menos los copulativos. Entonces, esa es la diferencia entre predicado nominal y predicado verbal. Entonces, para que se te haga más fácil, predicado nominal tiene verbo copulativo, predicado verbal no tiene verbo copulativo. Ya está. Suficiente con esta información que te acabo de dar para que resuelvas toda la ficha. A ver, vamos a conocer un poco la estructura del predicado. El núcleo del predicado, como te había dicho, el NP, tú identificas como NP, núcleo del predicado, al verbo que se encuentra dentro de la oración. El verbo es el núcleo del predicado. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Como podrás ver. El fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Quién es el verbo aquí? El verbo es, el verbo es, que viene del verbo ser. Este es un verbo copulativo. Ahora nosotros queremos saber, obviamente, quién es el núcleo del predicado. La regla dice que el núcleo del predicado, el NP, es el verbo. Es el verbo. Entonces, será el núcleo del predicado porque es un verbo, ¿no? Ahí lo tenemos. En lo siguiente, el reciente uso del Internet ha causado serios problemas. A ver aquí, ¿quién es el verbo? Ha causado, no solamente ha ni solamente causado, sino los dos. ¿Por qué? Porque los dos verbos están pegados y si están pegados forman una perífrasis verbal. Una perífrasis es cuando dos verbos están así pegados. Tienes el verbo auxiliar
y el verbo principal, ¿no? Este modelo que tienes acá, dos verbos pegados, es una perífrasis, que equivale a un solo verbo. Por lo tanto, todo esto que es un verbo vendría a ser el núcleo del predicado, ¿no? Porque recuerda que el verbo o la perífrasis verbal es el núcleo del predicado. Ahora pasamos a identificar quién es objeto directo y cómo hallo, cómo encuentro al objeto directo. Para reconocer al objeto directo, tú tienes que preguntarle al verbo y al sujeto. ¿Qué le tienes que preguntar? ¿Qué es lo que? Esta pregunta. ¿Qué es lo que? Se lo preguntas al verbo y añades al sujeto. Otra forma de hallar objeto directo es intercambiando lo que está al costado del verbo, intercambias lo que está al costado del verbo, o sea, lo que sigue después, lo que está después del verbo, lo intercambias por estos pronombres, la, los, lo o las, por cualquiera de estos. Y si encaja perfectamente el reemplazo, entonces eso que has reemplazado sería el objeto directo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿ya? Empezamos primero con la primera regla para hallar objeto directo, que vendría a ser la pregunta ¿qué es lo que? Entonces, tú tienes acá una oración. Inés vendió 2 hermosas casas. Inés vendió 2 hermosas casas. Hasta aquí, ¿ya? Ahí bórralo porque no tiene nada que ver en este. Ah, acá sería ayer, ¿no? Ayer. Sí, es ayer. Completa entonces acá. Ah, bueno, aunque tú no lo tienes en tu libro, ¿no? Pero ya, entonces simplemente junto conmigo sabes que acá no dice ay, sino dice ayer, sino que se han comido las 2 letras. Inés vendió 2 hermosas casas ayer. Primero, para hallar objeto directo o indirecto o lo que tú quieras, primero ubico al verbo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Regla 1. ¿Quién es el verbo? Inés vendió 2 hermosas casas. El verbo es vendió. Ya está. Ahora, haces la pregunta que sirve para hallar objeto directo. ¿Qué es lo que? Entonces pregúntale al verbo. ¿Qué es lo que vendió Inés? Porque acá está. Preguntas, ¿qué es lo que? Verbo vendió y sujeto Inés. Entonces, ¿qué es lo que vendió Inés? ¿Qué es lo que vendió Inés? ¿Qué vendió Inés? 2 hermosas casas. Esto vendió Inés. 2 hermosas casas. Entonces, ¿quién es el objeto directo? La respuesta. Pues, ¿cuál es la respuesta? 2 hermosas casas. El objeto directo será 2 hermosas casas. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Hasta el objeto material. Ayer ya no lo tomas porque ayer es complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Porque no tiene nada que ver con la pregunta ¿qué vendió? O sea, si tú dices ¿qué vendió? La respuesta no es ayer. Cuando tú preguntas cuándo lo vendió, ahí sí la respuesta es ayer. Pero la pregunta de objeto directo no es cuándo, la pregunta de objeto directo es ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que vendió Inés? ¿Qué es lo que vendió? 2 hermosas casas. Vendió 2 hermosas casas. Entonces, 2 hermosas casas es el objeto directo. Ahora, la segunda prueba para hallar objeto directo es sustituyéndola por los pronombres lo, la, los o las, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, como siempre, ubicamos al verbo, ¿no? El señor perdió sus documentos. Entonces, acá tú tienes, perdón, ya es otro ejemplo. Continúa aquí con Inés vendió 2 hermosas casas. El verbo es vendió, ¿cierto? Hasta ahí lo hemos identificado. ¿Cómo procedo a reemplazar por la, los, lo, las? Recuerda que cualquiera de estos pronombres tiene que estar antes del verbo, ¿ya? Antes del verbo. Entonces, se supone que lo que está al costado, o sea, lo que está después del verbo, se supone que lo que está después del verbo puede ser un posible objeto directo. Puede ser, yo no he dicho que lo sea, porque si no, no necesitarías hacer preguntas. Entonces, todavía es una sospecha, ¿no? Es una sospecha. Ubicas al verbo y según tú, lo que está a su costado puede ser el objeto directo. Puede ser, no te he dicho que lo sea. Para eso vamos a cotejarlo. 2 hermosas casas. Casas está en femenino, ¿cierto? Porque es las casas, así que es femenino. Entonces, ¿por qué pronombre tendré que reemplazar a 2 casas hermosas, a 2 hermosas casas? ¿Por qué pronombre? ¿Por la, por los, por lo o por las? Si está en femenino plural, por las, entonces reemplazo por las. Voy a eliminar 2 casas hermosas y voy a reemplazarlo por las. Por las. Pero este las no va a estar después del verbo. Este las tiene que estar antes del verbo, o sea, entre Inés y vendió. Y si encaja perfectamente, quiere decir que lo que he reemplazado es el objeto directo. Por ejemplo, Inés las vendió.
¿Encaja? Sí, encaja. No te suena raro, no te suena extraño, ¿no? Suena perfecto. Inés las vendió. ¿Qué vendió? O sea, ese las, ¿a quién ha reemplazado? A dos casas hermosas. Entonces, si tú dices, Inés las vendió, las reemplaza a todo esto de acá, a dos casas o a dos hermosas casas. Ha reemplazado las. Si encaja perfectamente, entonces el reemplazo, dos casas hermosas, era el objeto directo. Ese era el objeto directo. Entonces, de esas dos formas puedes hallar objeto directo. Por ejemplo, acá hay otra pregunta, otro ejercicio. El señor perdió sus documentos. El verbo aquí es perdió. La primera prueba para hallar objeto directo es haciendo la pregunta ¿qué es lo que al verbo y al sujeto? Entonces, pregúntale al verbo. ¿Qué es lo que perdió el señor? ¿Qué es lo que perdió el señor? La respuesta es sus documentos. Entonces, esa respuesta es el objeto directo, ¿no? Objeto directo. Ahora, la segunda prueba era reemplazándolo por la, los, lo o los, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sus documentos, ¿qué cosa es? Masculino, ¿no? Es los documentos masculino, entonces, y además es masculino plural, entonces voy a reemplazar a sus documentos por el pronombre los. Y si encaja perfectamente, ese reemplazo era el objeto directo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Se supone que ese los tiene que estar aquí en el medio, entre el sujeto y el verbo. El señor los perdió, los perdió. ¿Y ese los a quién ha reemplazado? A sus documentos. ¿Encaja perfectamente la oración? Sí, tiene sentido. El señor los perdió. ¿Y a quién he reemplazado por los? He reemplazado a sus documentos. Por lo tanto, queda claro que si encaja con los, ese reemplazo, sus documentos, es el objeto directo. El señor los perdió. Los está en reemplazo de sus documentos. Y como encaja perfectamente, no suena rara esa oración, no suena sin sentido, entonces era porque definitivamente el objeto directo era sus documentos. A ver, pasamos ahora a identificar objeto indirecto. El objeto indirecto se halla con las siguientes preguntas. ¿A quién más el verbo o para quién más el verbo? Tanto en singular o plural. No puedes reducir más, ¿ah? No me puedes decir que la pregunta es quién. La pregunta es a quién desde a, no solamente quién. ¿Quién solito no? La pregunta quién es para hallar sujeto. La pregunta a quién con toda la a quién más verbo es para hallar objeto indirecto. ¿A quién o a quiénes? O si no, para quién o para quiénes. No solamente para, no para qué, para qué no. Así que no te vayas a confundir. Ni tampoco aquí, quién ni a qué. No, es a quién y para quién, tanto en singular como en plural. No me vayas a estar poniendo otras palabras que no son igualitas a estas, que se parecen nada más. No, tiene que ser a quién y para quién. Y acá también podemos utilizar reemplazándolo por los pronombres, pero ya no por lo, la, los, las, sino por le y les. Si encaja perfectamente el reemplazo con esto, entonces estamos ante objeto indirecto. Por ejemplo, el jurado entregó el premio a los ganadores. El verbo aquí es entregó. Entonces tú pregúntale al verbo. ¿A quién? Porque la pregunta es ¿a quién? ¿No? O ¿para quién? Cualquiera de los dos. Entonces pregúntale al verbo. ¿A quién entregó el premio el jurado? ¿A quién entregó? ¿A quién entregó? O sea, más verbo y más sujeto. ¿A quién entregó el premio el jurado? ¿A quién entregó el premio el jurado? La respuesta es a los ganadores. Entonces, desde a hasta ganadores es el objeto indirecto. No me vayas a poner ya, lo hallaste perfectamente, pero no me vayas a decir que el objeto indirecto es los ganadores o solamente ganadores. No, el objeto indirecto es desde a los ganadores, desde aquí, objeto indirecto. Ahora, cuando vas a sustituir, recuerda que el indirecto se sustituye por le o por les, y si encaja perfectamente, queda bien. Tú dices, el jurado le entregó, o el jurado les entregó. ¿Encaja? Sí. El jurado les entregó el premio, porque les, ¿a quién ha reemplazado? A los ganadores. Porque si yo dijese, el jurado los entregó, o el jurado lo entregó, si yo dijese lo entregó también encaja. Pero ¿a quién ha reemplazado ese lo? Ese lo no me ha reemplazado los ganadores. Ese lo me está reemplazando a el premio. Por lo tanto, aquí el premio es objeto directo y a los ganadores es objeto indirecto. Entonces, si tú reemplazas por lo y te encaja, pero no es por los ganadores. Ese lo es para el premio.
por el premio, por esto de acá, objeto directo. Entonces, el les sí es para los ganadores. El jurado les entregó. ¿A quién les entregó? A los ganadores, ¿ya ves? Entonces, les es para objeto indirecto y se refería a los ganadores, ¿no? ¿Ves? Acá ya no mencionan a los ganadores. No hace falta porque sabes que les está sustituyendo a los ganadores. Y esa sustitución es el objeto indirecto. Otra pregunta. Compré una casa para mi esposa. Primero ubicamos el verbo y le preguntamos para, ¿no? Porque recuerda que las preguntas son a quién más verbo más sujeto o para quién más verbo más sujeto. Entonces hacemos la pregunta. Compré una casa para mi esposa. Le preguntas al verbo, ¿para quién compré una casa? No, la pregunta no es para qué, es para quién. ¿Para quién compré una casa? ¿Para quién compré una casa? Para mi esposa. Entonces, toda esta parte es objeto indirecto. No solamente mi esposa o no solamente esposa, sino para mi esposa. Todo esto es objeto indirecto. Y recuerda que esto se puede reemplazar por le o por les, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Le compré una casa. ¿Encaja? Sí. ¿Por qué se lee a quién ha reemplazado? A para mi esposa. Le compré una casa a ella, ¿no? ¿Y quién es ella? Mi esposa. Entonces, acá encaja perfectamente con le. Le compré una casa. Como encaja con le, entonces el reemplazo, ¿quién era? Era un objeto indirecto. Ya está, le compré una casa. Ya ves, este le ha reemplazado a mi esposa. Y obviamente el reemplazo de le es el objeto indirecto. Luego tenemos aquí una función donde tenemos pronombres átonos como me, te, se y nos, o también os, ¿no? Me, te, se, nos, os. Estos de acá tienen función tanto de objeto directo como de objeto indirecto según la pregunta, ¿no? Según todo lo que tú vas a observar. Por ejemplo, regala, regálale a él, regálale. La palabra regálale, si tú lo divides, es hasta regar nomás, vendría a ser el verbo, ¿no? Porque es del verbo regalar. La parte de la ya sería porque lo, la, los, las es objeto directo. Entonces, la es parte de objeto directo. Y le, obviamente, de le vendría a ser objeto indirecto, ¿cierto? Le es objeto indirecto, la es objeto directo. A él. Ahora, esto tú lo vas a hallar haciendo la pregunta, ¿no? ¿A quién le regalas? ¿A quién le vas a regalar? A él. Entonces, todo esto a él es el objeto indirecto. A ver aquí, cómpramelo. Acá está. Si ya tienes objeto directo, entonces el pronombre de acá, métesenos, será objeto indirecto. Por ejemplo, tú tienes acá, cómpramelo. Lo divides hasta compra, que viene a ser el núcleo, que viene a ser el verbo, pero ya la parte de melo vienen a ser los pronombres, me y lo. Pero acá yo ya tengo el lo. ¿Lo qué cosa es? Objeto directo, porque lo, la, los, las es objeto directo. Lo es objeto directo. Si lo es objeto directo, entonces el me, el pronombre me, pasará a ser objeto indirecto, ¿no? Entonces tú tienes objeto indirecto, objeto directo, a mí. ¿A quién le compro? A mí. Entonces, a mí sale como la respuesta de objeto indirecto. Tienes indirecto para me, directo para lo y a mí objeto indirecto. Ojo, que el me, estos de acá, métesenos, también cumple función de objeto directo. También, o sea, siempre en cuando no esté presente el objeto, el otro objeto, ¿no? Cumplen función de objeto directo, pero si ya hay objeto directo identificado como el lo, la, los, las, si ya hay, entonces este me deja de ser directo y pasa a ser indirecto. Por eso, indirecto, directo y esto de acá, indirecto. Se lo dijo, como te decía, ¿no? Acá ya hay objeto directo. En esta oración ya hay, es lo, porque lo, la, los, las es o de, ¿no? Objeto directo. Entonces, el verbo, el pronombre se, ¿qué será? Si ya lo es objeto directo, entonces se pasaría a ser objeto indirecto, ¿no? Porque recuerda que mete, se, nos, os pueden ser tanto directo como indirecto, pero siempre en cuando pase esto, ¿no? Si ya hay objeto directo, este se convierte en objeto directo. Si no hubiese ningún objeto, este mete, se, nos queda a ser objeto directo. Te lo advertí. Lo ya es directo, por lo tanto el te vendría a ser objeto indirecto. ¿Ya está? Y así es como estos pronombres átonos cumplen función de tanto de o de como de o i. Ahora sí pasamos al desarrollo de las preguntas. Vamos con la 1 que ya está resuelta.
Señala la oración que no presenta objeto directo. ¿Cuál de todas estas no tiene objeto directo? Vamos a analizar. Recuerda también algo muy importante que debes saber, muy aparte de que si hay o no hay esto en las oraciones, es que los verbos copulativos, o sea, el predicado nominal, verbos copulativos no tienen objeto directo, ni objeto indirecto, ni complemento circunstancial. Lo único que tienen los verbos copulativos dentro de una oración es complemento atributo. Entonces, con esto que te estoy diciendo, que si tú encuentras una oración que tiene ser, estar o parecer, definitivamente ahí no hay objeto directo ni objeto indirecto. No hay, no se encuentra, porque el objeto directo e indirecto solo están en el predicado verbal, no en el nominal de verbos copulativos. Siempre adoptaba una actitud muy hipócrita. Adoptaba es el verbo. Ahora, pregúntale, ¿qué es lo que siempre adoptaba? Una actitud muy hipócrita. Entonces, todo esto, una actitud muy hipócrita, ¿qué cosa es? Es el objeto directo, porque te sale haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que siempre adoptaba? Una actitud muy hipócrita. Entonces, todo esto, ¿qué cosa es? Objeto directo. Aquí sí hay, por lo tanto, no es la respuesta. En la B, los agricultores mejoraron tierra. Pregúntale al verbo. ¿Qué es lo que mejoraron los agricultores? La tierra. Entonces, esto de acá es la respuesta de objeto directo, objeto directo. A ver aquí, Juana me pidió prestado el teléfono. Tú dices, ¿qué es lo que me pidió prestado Juana? ¿Qué es lo que me pidió prestado? El teléfono. Entonces, esto es objeto directo. Viajamos a Venezuela con mis primos. Pregúntale al verbo. ¿Qué es lo que viajamos a Venezuela? ¿Te sale con mis primos? Tú dices, ¿qué es lo que viajamos a Venezuela? ¿Te sale con mis primos? No. La pregunta para que te salga con mis primos sería, ¿con quiénes viajamos a Venezuela? Y con quiénes no pertenece a preguntas para hallar objeto directo ni tampoco para hallar objeto indirecto. Con quién o con quiénes pertenece a complemento circunstancial de compañía. Ese complemento es el que pregunta con quiénes. Porque, y además no hay necesidad de que lo sepas tampoco, ¿no? Porque todavía no estudiamos complemento. Pero aquí no hay objeto directo porque no sale con la pregunta. ¿Qué es lo que viajamos a Venezuela? ¿Te sale la respuesta con mis primos? No. Entonces, definitivamente, aquí no hay objeto directo. Esta sería la respuesta, porque te está preguntando dónde no hay objeto directo. No hay en la D. ¿Por qué? Porque no me sale, pues, si yo le pregunto al verbo, ¿qué es lo que viajamos? ¿Qué es lo que viajamos? No me sale con mis primos. Para que me salga con mis primos, la pregunta tendría que ser ¿con quiénes viajamos? No qué es lo que viajamos. Entonces, si no me sale, entonces aquí no hay objeto directo, no hay. Entonces la clave correcta es la D. Javier dio un puntapié a una piedra. Pregúntale al verbo. ¿Qué es lo que dio Javier? ¿Qué es lo que dio Javier? Y la respuesta es un puntapié a una piedra, ¿no? Un puntapié. ¿Qué es lo que dio Javier? Un puntapié. ¿A quién le dio el puntapié? A una piedra, ¿no? Entonces, a una piedra vendría a ser objeto indirecto. Este es directo y este es indirecto. Entonces, acá te dice, ¿dónde no hay directo? Acá sí hay directo, es puntapié. Acá también hay directo, es el teléfono. Acá es tierra, acá es una actitud muy hipócrita. Entonces, ¿dónde no había objeto directo? En la D, porque en la D lo que hay es complemento circunstancial, ya que no me sale la respuesta si yo pregunto qué es lo que viajamos, o sea, no me sale con mis primos. ¿Qué es lo que viajamos a Venezuela? No me sale con mis primos. Entonces, ahí no hay objeto directo porque no se puede fusionar con la pregunta de objeto directo, ¿no? Entonces, esto no no tiene objeto directo. La clave correcta es la D. De ahí todos los demás sí se fusionan con la pregunta qué es lo que. Entonces, quiere decir que en todos los demás sí hay objeto directo, menos en la D. Vamos ahora con la segunda pregunta, ahora sí les toca a ustedes. Señala la oración que tiene objeto indirecto. Recuerda que la pregunta para objeto indirecto es ¿a quién más verbo o para quién más verbo? ¿No? Tanto en singular como en plural. A ver, Ángel Rolando Casas, ¿cuál sería tu respuesta en la 2? ¿Dónde hay objeto indirecto? En la A ver, vamos a ver, puede ser, ¿ah? Aquel viejo miró a una linda mujer. El verbo es miró. Entonces tú preguntas, ¿qué es lo que miró aquel viejo? ¿Con qué es? No me sale a una linda mujer, porque a una linda mujer es una persona, no es un objeto para yo decir qué es.
¿no? Entonces, objeto directo no hay. Entonces, voy a hacer con la prueba de la pregunta de objeto indirecto. ¿A quién miró aquel viejo? Ahora sí me sale. ¿A quién miró? A una linda mujer. Entonces, este es el objeto indirecto porque sí me sale con la pregunta de objeto indirecto. ¿A quién? ¿No? ¿A quién? O en algunos casos, ¿para quién? En la B que había, los ríos más caudalosos de la tierra son peligrosos. ¿Qué es lo que son peligrosos? No, ¿qué es? A ver, ¿qué podría decir? Ah, no, acá no hay, pues, acá no hay. Acá no hay objetos y no puedo ni siquiera realizar la pregunta. ¿Por qué? Porque acá hay verbo copulativo. Entonces en la B ni siquiera podría encontrar objeto directo ni indirecto, porque es verbo copulativo. Y verbo copulativo lo que tiene es complemento atributo. Entonces, obviamente no. La B descartada total porque tiene verbo copulativo, pues. A ver aquí, ayer pensé mucho en tus padres. El verbo es pensé. Entonces tú preguntas, eh, ¿en qué pensé? La pregunta te sale ¿en qué pensé, no? O ¿en quién pensé? En tus padres. Y esto prácticamente es de compañía, ¿no? ¿En quién pensé? En tus padres. Entonces, obviamente, este es un complemento circunstancial. O tú preguntas, ¿cuánto pensé? Mucho. Y mucho sería complemento circunstancial de cantidad. O ¿cuándo pensé? Ayer. Y ayer sería complemento circunstancial de tiempo. Entonces, objeto directo ni indirecto hay, porque si tú preguntas, ¿a quién pensé? Y la respuesta no es en tus padres, la respuesta tendría que ser o aquí tendría que ir a tus padres, ¿no? Pero acá no dice a tus padres, acá dice en tus padres y no te sale cuando tú preguntas a quién pensé, la respuesta no es en tus padres, la respuesta tendría que ser a tus padres, pero como no lo es, entonces no encaja con la pregunta, por lo tanto aquí no hay objeto indirecto, había un puro complemento circunstancial. En la D, ellos te detuvieron para discutir el asunto. Te detuvieron, verbo. Preguntas, porque la pregunta es ¿para quién o para qué? Perdón, es ¿para quién o a quién? ¿Para qué no es? Entonces tú preguntas, ¿para quién te detuvieron? ¿Para quién? Se supone que la respuesta tiene que ser una persona, ¿no? ¿Para quién te detuvieron? ¿Para discutir? No, para discutir no es una persona, entonces no encaja con la pregunta de objeto indirecto. Y no me vas a decir para quién, no me vas a decir ellos, porque hoy no estamos analizando el sujeto, hoy estamos analizando puro predicado, así que no te confundas. Ellos es sujeto, así que no tiene nada que ver con objeto indirecto. Entonces tú preguntas, ¿para quién te detuvieron? Y la respuesta no es para discutir. Si tú dices para quién, debería decir para alguien, para una persona, ¿no? Pero como acá no hay persona, entonces es porque la pregunta no encaja y es porque no hay justamente objeto indirecto. Acá no hay. En la E, el profesor trajo cuadernos para sus alumnos. A ver, vamos a desarrollar esto. Acá creo que habían dos respuestas, o de repente la A está mal. Vamos a preguntar. El profesor trajo cuadernos para sus alumnos. Tú preguntas, ¿no? Al verbo, trajo. Preguntas, ¿para quiénes trajo cuadernos el profesor? ¿Para quiénes? Para sus alumnos. Entonces, aquí sí hay objeto indirecto. Se encuentra en la E. Para sus alumnos, objeto indirecto. ¿Y qué pasaba con la A? A ver, vamos a analizarla de nuevo. El viejo miró a una linda mujer. ¿A quién miró el viejo? A una linda mujer. Claro, también sale objeto indirecto, ¿no? Pero acá hay un problemilla que tú tienes que analizar. Sale con la pregunta, pero no sale con lo o con las, ¿no? Porque mira, ¿sabes por qué no podría ser la A? Acá hay una duda, ¿no? En la cual siempre te la vas a preguntar. Aquel viejo miró a una linda mujer. Con la pregunta ¿a quién? Sí sale la respuesta. Pero para que tú estés seguro, es mejor utilizar la sustitución, el cambio de pronombres. Y si funciona con los dos, perfecto, esa es la respuesta. Pero si no funciona con uno de ellos y uno de ellos ya cambia, entonces definitivamente no. No. Por ejemplo, aquel viejo miró a una linda mujer. Una linda mujer es femenino, por lo tanto voy a reemplazarlo por la. Si encaja perfectamente, ya no es objeto indirecto, ya sería objeto directo. A ver, vamos a analizar. Aquel viejo la miró. La miró. ¿Y ese la ha sustituido perfectamente a una linda mujer? Sí. Entonces, a una linda mujer no era objeto indirecto, es objeto directo. Por eso a mí me gusta analizar más que con la pregunta,
Me gusta analizar más sustituyéndolo por lo, la, los, les, le. Me gusta más utilizar eso. Es mucho más práctico. Porque recuerda que para que la pregunta a quién o para quién funcione, no, ya debías haberlo probado con objeto directo, con las pruebas de objeto directo. Si con las de objeto directo encaja, entonces sí es objeto directo. Si no encaja, ahí sí, pues, ahí recién ya dices, ah, entonces es objeto indirecto. Pero no, aquí con la segunda prueba de objeto directo sí sale objeto directo. Entonces esto es porque esto no era objeto indirecto. Esto es objeto directo ya que tú reemplazas aquí. Aquel viejo la miró y ese la ha reemplazado a una linda mujer. Entonces esto era objeto directo, no era indirecto. Indirecto sí es esto. Porque acá tú no vas a decir, mira, el profesor trajo cuadernos para sus alumnos. Mira, observa, para que te des cuenta que aquí no sale reemplazando por la, por lo, por los o por las. Mira, el profesor trajo cuadernos para sus alumnos. Aquí, este para sus alumnos te sale con les. Y les, obviamente, es objeto indirecto. Entonces tú dices, el profesor les trajo cuadernos. Encaja perfectamente el reemplazo de les, porque les, reemplazo de les, es para objeto indirecto. Entonces, si lo puedes reemplazar por les, era porque para sus alumnos era objeto indirecto. Pero ahora trata de reemplazarlo por los. El profesor los trajo, también encaja perfectamente, pero ese los, el profesor los trajo, ¿ha reemplazado a para sus alumnos? No. Ese el profesor los trajo está reemplazando a cuadernos. Los trajo para sus alumnos. ¿Ha reemplazado a quién? A cuadernos. Esto quiere decir que cuadernos es objeto directo y para sus alumnos es objeto indirecto. Entonces, aquí sí queda claro que el objeto indirecto es para sus alumnos. Pero aquí, al hacer la prueba de objeto directo, me sale. Entonces, ya no puedo decir que es objeto indirecto. Por eso, primero hagan la prueba de objeto directo. Si no te sale con ninguna prueba de objeto directo, entonces ahí sí ya pasas a las pruebas de objeto indirecto y ahí recién vas a encontrar objeto indirecto. Pero primero asegúrate de que no sea directo, haciendo las dos pruebas. Acá al hacer la segunda prueba sí me salió, porque yo digo, aquel viejo la miró y sí encaja perfectamente, la, y esa la reemplaza a una linda mujer. En cambio aquí el profesor los trajo, ese los no me reemplaza para sus alumnos, no me reemplaza para sus alumnos, ese los me reemplaza cuadernos, los cuadernos, ¿no? Los cuadernos. En cambio aquí les trajo, ese el les sí reemplaza para sus alumnos, pero tú sabes que les le corresponde a o y, entonces por lo tanto es correcto que para sus alumnos sea objeto indirecto. La clave correcta era la E, no la A. Con la pregunta no necesariamente vas a llegar a la respuesta. Primero, el tip secreto es, primero identifica que no sea objeto directo. Si ya con ninguna prueba es objeto directo, ahí recién pasa a las pruebas de objeto indirecto. Vamos con la 3. Señala la oración que presenta predicado verbal. Recuerda que predicado verbal es aquel verbo que no es copulativo. Entonces, ¿dónde estará la respuesta? A ver, vamos a preguntárselo a Caroline Chire. ¿Cuál sería tu respuesta en la 3? Predicado verbal es el verbo que no es copulativo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Está fácil, ¿eh? Eso sí está, es lo más fácil de todo. Ya lo vi. ¿Cuál de todas presenta predicado verbal? O sea, un verbo que no sea copulativo, que no sea ser, estar o parecer. ¿Cuál es? ¿En cuál de las alternativas se encuentra? Un verbo que no es copulativo, porque el verbo que no es copulativo es el predicado verbal, porque predicado nominal es cuando el verbo es copulativo. A ver, está demorando mucho y eso no es para pensar mucho. Cheyenne Flores, ¿cuál sería tu respuesta? En la 3. ¿En cuál de las alternativas hay predicado verbal? O sea, que el verbo sea que no sea un verbo copulativo. A ver, Cheyenne. Eso sí está bien fácil, ¿ah? Así que no sé por qué se están demorando tanto en pensar. A ver, pasamos a otro usuario. Diego Andrés Zambrano, ¿cuál sería tu respuesta? Diego Zambrano, la D. Claro, pues, porque cocina no es copulativo, ¿cierto? Es predicativo. ¿Cómo lo sé? Mira, en la A tienes era, que proviene del verbo ser, ¿no? Ser, estar, parecer. Copulativo, por lo tanto, no puede ser predicado verbal. Esto es predicado nominal. En la B igual, es copulativo, predicado nominal. En la C, era copulativo, predicado nominal.
En la D, cocina no es copulativo. Cocina no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces, esto es predicado verbal. En la E, son copulativo, así que predicado nominal. ¿Dónde había predicado verbal? En la D, por la palabra cocina, que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces, la clave correcta es la D, predicado verbal. Muy bien, Diego Zambrano. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 4. Puede ser reemplazado por los pronombres le y les. Esto te he dicho hasta el cansancio. Lo que encaja perfectamente con le y con les. ¿Qué es? ¿Qué sería? A ver, Diego Moreno, ¿cuál es tu respuesta? Está fácil, ¿ah? ¿A quién puedo reemplazar con le o con les? La A, objeto directo. No, el directo se reemplaza con lo, la, los, las. Al que yo reemplazo con le y con les es al indirecto. Al indirecto, la clave correcta es la C. Ya ven cómo se confunden y se confunden mal, ¿ah? O sea, viendo su confusión yo me doy cuenta cómo van a resolver las fichas. Recuerda que los pronombres que reemplazan al objeto indirecto, al o, i, es le y les. Al directo es lo, la, los, las, pero al indirecto es le y les. Clave correcta, la C. 5. Señala la oración que presenta predicado nominal. ¿Qué oración tiene que presentar predicado nominal? Ah, esta sí es la que tiene verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Esta sí tiene verbo copulativo. Entonces, ¿cuál sería? Eso le toca a Elmer Adrián Cuadrado. ¿Cuál es tu respuesta? En la 5. ¿Cuál presenta predicado nominal? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Elmer Adrián Cuadrado, ¿cuál sería tu respuesta en la pregunta 5? Está fácil, ¿ah? Se supone que predicado nominal es cuando sí está el verbo copulativo, ser, estar o parecer. Sí está. Ya, ¿dónde hay verbo copulativo? Pues ya, para simplificarte la pregunta. ¿Dónde hay verbo copulativo? La E, muy bien. Entonces, Elmer Adrián, no te olvides, ¿ah? Verbo copulativo es lo mismo que predicado nominal, ¿de acuerdo? Verbo copulativo, predicado nominal. Entonces, en la A que había, compré, compré no es ser, estar o parecer, entonces esto es predicado verbal. Vendió tampoco es ser, estar o parecer, así que predicado verbal. Jugar tampoco es ser, estar o parecer, predicado verbal. Bailar tampoco es ser, estar o parecer, así que verbal. En cambio, está, obviamente, ser, estar, parecer, ¿no? Entonces estamos en estar, por lo tanto este es copulativo y los copulativos son predicados nominales. Entonces la clave correcta es la E. Muy bien. Pregunta 6 ya está resuelta, así que lo voy a hacer yo. Señala la oración que presenta un objeto indirecto y un objeto directo a la vez. Entonces, si presentan a la vez, quiere decir que estamos ante esto de aquí, ¿no? Ante esto de aquí. Esto que habíamos visto antes, esto. Este tipo de verbos que tienen la, le, que tienen me, lo, que tienen todo esto, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar acá a una pizarra virtual para que puedas entender mejor cómo se desarrolla este tipo de ejercicios. A ver. Voy a copiarlo. Esperen un rato. ¿Dónde hay objeto indirecto y directo? A ver. Ya, vamos a analizar esta parte. Ya. A ver, empezamos. Tú tienes aquí la primera oración. Te dice que tiene o i y o y o de a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces dice, el primero en llegar obtendrá un generoso regalo. El primero en llegar, el verbo aquí es obtendrá. Entonces vamos a desarrollar. Preguntas para objeto directo. ¿Qué es lo que obtendrá el primero en llegar? ¿Qué es lo que obtendrá el primero en llegar? Un generoso regalo. Y acá solamente hay objeto directo, nada más, no hay otra cosa. Pero la pregunta nos dice dónde hay objeto indirecto y objeto directo. Entonces la A queda descartada porque aquí solamente hay objeto directo. ¿Cómo lo sé? Haciendo la pregunta de objeto directo, ¿no?
¿Qué es lo que obtendrá en llegar el primero? Un hermoso regalo. Entonces, un generoso regalo es objeto directo. También puedo hacerlo mediante la sustitución de lo, la, los o las, ¿no? Si en caso hubiese objeto directo. Por ejemplo, el primero en llegar, un hermoso regalo o un generoso regalo, ¿en qué género está? Un regalo, el regalo, está en género masculino, ¿no? Entonces tendré que reemplazarlo por lo, porque recuerda que al directo se lo reemplaza por lo, la, los o las. Entonces, si este es masculino, lo reemplazo por lo. El primero en llegar lo obtendrá. ¿Encaja? Sí, lo obtendrá. Y ese lo ha reemplazado a un generoso regalo. Y como lo he reemplazado, ese reemplazo será objeto directo. Se puede decir el primero en llegar le obtendrá. No sale, ¿no? Suena guachafo. Tú no puedes decir el primero en llegar le obtendrá. Suena feo. Entonces es porque aquí no hay objeto indirecto. No se puede reemplazar con le. Y tampoco sale con la pregunta a quién o para quién, ¿no? ¿A quién obtendrá el primero en llegar? ¿A quién? ¿Te sale el nombre de una persona? No, te sale una cosa, regalo. Entonces no, pues. ¿Para quién obtendrá el primer lugar? Tampoco te sale una persona, te sale una cosa. Entonces es porque no había indirecto. Hay directo. Entonces esto lo descartamos. Vamos con la B. No me interesa tu punto de vista. No me interesa. A ver, el verbo aquí es interesa, ¿no? Interesa. Tu punto de vista, no me interesa. Me. O si quieres puedes hacerlo al revés, de repente para que encaje mejor. Tu punto de vista no me interesa. No, vamos a analizar esto. No me interesa tu punto de vista. A ver, recuerda que el me, en este caso el me, es un pronombre átono que tiene función de qué? Tanto de objeto indirecto como de objeto directo, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar si este me es directo o es indirecto, en este caso. A ver, no me interesa tu punto de vista a mí, ¿cierto? A mí. Este me, ¿a quién ha reemplazado? A mí, ¿no? A mí. Es a mí. ¿Y a mí qué cosa es? ¿A quién no le interesa tu punto de vista? A mí. Entonces, este me, ¿qué cosa es? Objeto indirecto. Es objeto indirecto. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos reemplazado, pues hemos completado la oración. O sea, en muchas ocasiones las oraciones nunca están completas en todo su sentido para evitar la cacofonía. Pero aquí lo correcto sería, no me interesa tu punto de vista a mí. Hemos agregado el a mí para que tenga sentido la oración. Entonces, si tú dices, ¿a quién no le interesa tu punto de vista? ¿A quién no le interesa? Tú vas a decir, a mí. ¿Y ese a mí quién es? Es el me, pues. El a mí es el mismo me. Está reemplazando a me. Entonces, si tú dices a mí, entonces este me pasa a ser objeto indirecto. Este es objeto indirecto. ¿Qué más? Ya, hasta ahí tenemos ello, ¿no? Recuerda que el me tiene función tanto de OI como de OD, pero en este caso, en la pregunta B, tiene la función de OI. Tiene la función de OI. A ver, ¿qué más? No escribas con lápiz las respuestas del examen. Acá el verbo es escribas. Escribir, ¿no? El verbo escribir. Entonces tú le preguntas al verbo, ¿qué es lo que no escribes? ¿Qué es lo que no escribes tú? ¿Qué es lo que no escribes? Y tu respuesta es con lápiz. No, porque la pregunta sería ¿con qué no escribes? Pero la pregunta no es con qué, sino es qué. Entonces no te sale que la respuesta sea con lápiz. Eso es porque con lápiz esto vendría a ser complemento circunstancial de materia, ¿no? De materia, complemento circunstancial de materia, porque te sale con qué, ¿no? Pero si tú preguntas, ¿qué es lo que no escribes con lápiz? Sería las respuestas del examen. Y las respuestas del examen, eso sí sería el objeto directo. Ahí sí te sale con la pregunta ¿qué? ¿No? Bueno, entonces volvemos a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que no escribes? ¿Qué es lo que no escribes? Ya, aumentale con lápiz. ¿Qué es lo que no escribes con lápiz? La respuesta es las respuestas del examen. Entonces, las respuestas del examen es objeto directo. Y además puedes reemplazarlo. No, no las escribas.
¿no? No las escribas, no las escribas con lápiz. Y ese las, ¿a quién ha reemplazado? A las respuestas del examen, por lo tanto, objeto directo. Ahora, si tú pensabas que con lápiz era el objeto directo, te equivocabas, porque esto no es lo que te sale. Pues si tú dices, ¿qué es lo que no escribes? ¿Qué es lo que no escribes? Te sale las respuestas del examen, no te sale con lápiz. Para que te salga con lápiz, la pregunta tendría que ser, ¿con qué no escribes? Y el con qué es una pregunta que le pertenece al complemento circunstancial de materia o de material, ¿no? Este es con el material lápiz, ¿no? Entonces, con lápiz es complemento circunstancial de materia y las respuestas del examen, ese sí es objeto directo, ¿no? Entonces, aquí tenemos objeto directo. A ver, en la D, deja que esa melodía suene. El verbo acá es deja. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que dejas? ¿Qué es lo que dejas que suene esa melodía, ¿no? Entonces, esa melodía sería objeto directo. Objeto directo. ¿Qué más? A ver, aquí en la E, no te encontraba por ningún lado. No te encontraba a quién, a ti, ¿no? No te encontraba a ti. Entonces pregúntale, ¿a quién no encontraba por ningún lado? A ti. ¿Y ese a ti quién es? Es este mismo T. Es este mismo T. Entonces, este T, ¿qué objeto es? Si la pregunta la he hecho con a quién, entonces este T será objeto indirecto. Objeto indirecto. Entonces prácticamente parece que no había respuesta, ¿no? A ver si acá es no te encontraba por ningún lado. Te es objeto indirecto. Acá también en la B, me es objeto indirecto. Ahora, si yo quiero decir qué es lo que no me interesa, tu punto de vista. Ah, si tú le preguntas acá al verbo, ¿qué es lo que no me interesa? La respuesta sale tu punto de vista, ¿cierto? Entonces, este es el objeto directo. Entonces, acá tenemos objeto indirecto por me y objeto directo por tu punto de vista. A ver, vamos aquí en la E. No te encontraba. ¿Qué es lo que no te encontraba? No te sale por ningún lado, porque la pregunta sería, ¿dónde no te encontraba? Ahí sí te sale por ningún lado. Pero ¿dónde le pertenece a complemento circunstancial del lugar? Así que por ningún lado no es objeto directo, esto es complemento circunstancial del lugar. En cambio, aquí en la B sí sale, pues. Ya hemos identificado que me es objeto indirecto y tu punto de vista es objeto directo porque yo pregunto, ¿qué es lo que no me interesa? La respuesta es tu punto de vista. Entonces, tu punto de vista es objeto directo, ¿no? Objeto directo. Muy bien, ya tenemos O, I, O, D. Entonces, ¿dónde se encontraba la respuesta? ¿Dónde había O, I y O, D? Había en la B. En la B. Por lo tanto, la clave correcta es la B. La B. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 7. Señala la oración que presenta objeto directo. Recuerda las dos pruebas, muy importante, la de qué es lo que más verbo más sujeto o reemplazarlo por lo, la, los o las, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Dónde hay objeto directo en la pregunta 7? A ver, Jaciel Valdivieso, ¿cuál será tu respuesta para la pregunta 7? A ver, esperamos tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta en la 7? ¿Dónde hay objeto directo? Primero ubica el verbo, ubica los verbos. Recuerda que en verbos copulativos, ya descártalo de una vez, en verbos copulativos no hay objeto directo ni indirecto. A ver, aquí este es el verbo, este es el verbo, este es el verbo. Ya te he hecho la tarea más difícil, ubicar al verbo. Ahora ubícame el objeto directo. Pregúntale al verbo qué es lo que. Y si la respuesta te sale perfecta, entonces eso es el objeto directo. ¿Dónde hay objeto directo? ¿Dónde hay objeto directo? Yo ya lo vi, está bien fácil. A ver, Jaciel. Pregúntale al verbo salió. ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que salió? Obviamente te tiene que salir el predicado, ¿ah? Porque si te sale el sujeto, entonces no es objeto directo, pues. La respuesta te tiene que salir la parte del predicado. Entonces tú preguntas, ¿qué es lo que salió? ¿Te sale? ¿Te sale lo que el predicado te sale? No, entonces no lo sé. Te estoy dando unas pistas, ¿ah? Ahora, aquí hay un verbo copulativo. ¿En verbo copulativo habrá objeto directo? A ver, pregúntale, no sé, ¿ah?
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Se entiende? Así que no sé. Salió. ¿Qué es lo que salió? Acá también. ¿Sale el predicado? Al hacer esa pregunta sale el predicado. Llegamos. ¿Qué es lo que llegamos? ¿Te sale el predicado? Aquí. ¿Qué es lo que lanzó la aviación? ¿Te sale el predicado? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es objeto directo? Parece que ya mucho tiempo. A ver, Jorge Alama, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde hay objeto directo en la pregunta 7? Recuerda que al preguntar la respuesta te tiene que salir el predicado, ¿ah? No el sujeto, ¿ah? Así que no se confundan en esa parte. Estamos analizando solo predicado. A ver, Jorge Alama, ¿tienes la respuesta? ¿Dónde hay objeto directo en la pregunta 7? La D me dice. Ya, pero te hago la pregunta. Pregúntale al verbo. ¿Qué es lo que llegamos? Si tú preguntas qué es lo que llegamos, ¿te sale a Lima? ¿Te sale a las 4? Si tú preguntas qué es lo que llegamos, o sea, esa pregunta ni siquiera existe. ¿Qué es lo que llegamos? No sale. No sale a Lima y tampoco sale a las 4. Para que te salga a Lima, la pregunta sería es ¿dónde llegamos? Y si preguntas dónde, esto es complemento circunstancial del lugar. Y para que te salga a las 4, tú tienes que preguntar cuándo llegamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo llegamos? Ahí recién te sale a las 4, pero la pregunta de objeto directo no es cuándo, es qué es. Entonces, si tú has preguntado cuándo, es porque a las 4 era complemento circunstancial de tiempo. Entonces, la D no puede ser, porque si tú preguntas qué es lo que llegamos, no te sale a Lima ni te sale a las 4. A Lima te sale preguntando dónde llegamos y a las 4 te sale preguntando cuándo llegamos. A ver, Ángel Rolando Casas ya me ha dado la respuesta. Muy bien, tú sí lo has analizado. Vamos a analizar desde la A. La D no es, ya te expliqué por qué. Vamos a analizar la A. Pregúntale al verbo, ¿qué es lo que salió el avión? ¿Qué es lo que salió del avión? O sea, ni siquiera la pregunta se puede plantear bien. Entonces, definitivamente es porque a las 8 no es objeto directo. Recuerda que el objeto directo o el indirecto tiene que estar en la parte del predicado. Por ejemplo, si yo te decía aquí, ¿qué es lo que salió? Tú automáticamente me vas a decir el avión. Ah, ya, el avión es objeto directo, pero el avión está en el sujeto, está en la parte de sujeto, así que no puede ser la respuesta el avión, nunca, porque objeto directo no está en el sujeto, objeto directo está en el predicado. Lo que yo quiero que me salga aquí como objeto directo es a las 8. Voy a probar si me sale. ¿Qué es lo que salió? Y la respuesta no sería a las 8. La pregunta sería ¿cuándo salió? Y si yo pregunto ¿cuándo? Ya no sería la pregunta de objeto directo, sería la pregunta de complemento circunstancial de tiempo. Entonces, a las 8 es complemento circunstancial de tiempo, porque no me sale con la pregunta ¿qué es? Ahora en la B ni siquiera lo analices. ¿Por qué? Porque tiene un verbo copulativo y en verbos copulativos no hay objeto ni directo ni indirecto. En verbo copulativo hay complemento atributo, nada más. Entonces, eliminado por tener verbo copulativo. La C, salió. ¿Qué es lo que salió el director? ¿Qué es lo que salió el director? ¿Te sale la respuesta? O sea, ni siquiera esa pregunta tiene sentido. Y si tú dices, ¿qué es lo que salió? Y me respondes el director, estarías en un grave error. ¿Por qué? Porque primero no tienes por qué analizar el sujeto, no tienes por qué tocar la parte de sujeto. Lo que te tiene que salir con la pregunta es el predicado, esto de acá. Entonces, si tú preguntas, ¿qué es lo que salió? No te tiene que salir el director, pues ya te dije que esto era sujeto. ¿Qué es lo que salió? No sale. Sale si preguntas cómo, ¿no? ¿Cómo salió el director? Y la pregunta ¿cómo? Es para complemento circunstancial de modo. Entonces, abatido es cómo. Es complemento circunstancial de modo, ¿no? Porque sale con cómo. ¿Cómo salió el director? Abatido, complemento circunstancial de modo. Y de su despacho, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde salió el director? Y la pregunta ¿dónde? Es para lugar. Entonces, de su despacho es complemento circunstancial del lugar. Acá tenías complemento circunstancial de modo y complemento circunstancial de lugar. No tenías objeto directo, porque objeto directo solo sale preguntando ¿qué es? ¿Qué es? A ver, en la D ya te expliqué que no. Y vamos a ver en la E, para que no te quepe duda de que la E era la respuesta. Pregúntale a lanzó. ¿Qué lanzó la aviación? Ahí sí te sale, pues. ¿Qué lanzó? ¿Qué lanzó? Bombas. Entonces, bombas, como sale perfectamente con la pregunta ¿qué?
¿Qué es lo que lanzó la aviación? ¿Qué es lo que lanzó la aviación? Bombas. Te sale perfectamente la respuesta. Entonces, es porque eso era el objeto directo. Y también puedes reemplazarlo por bombas. ¿Qué cosa es? Las bombas. Es femenino, ¿no? Entonces, acá reemplázalo por las. Y tiene que encajar entre aviación y lanzó. A ver, la aviación las lanzó. Y ese las ha reemplazado a bombas. La aviación las lanzó a la población. Ha reemplazado a bombas. Entonces, si encaja perfectamente con las, también es objeto directo. Por lo tanto, la clave correcta era la E. Era la E. Vamos con la 8. ¿Dónde hay predicado nominal? Traducción. ¿Dónde hay verbo copulativo? A ver, esa pregunta está fácil y va para Jocelyn Ramón. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dónde hay verbo copulativo o predicado nominal en las alternativas? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Jocelyn Ramón. ¿Dónde hay verbo copulativo? Verbo copulativo es lo mismo que predicado nominal. Así que, ¿cuál será tu respuesta en la 8? ¿Dónde hay predicado nominal o verbo copulativo? ¿Cuál es tu respuesta? Si demora, pasamos a otro usuario porque yo ya lo vi y está bien fácil. Te está mirando todavía. ¿Ya lo tienen? A ver, pasamos a otro usuario. Madeline Guamán. A ver, Madeline. ¿Dónde hay verbo copulativo? En la pregunta 8. Verbo copulativo es lo mismo que predicado nominal. ¿Dónde es? Tampoco. Si demoran mucho, yo paso otro usuario porque eso está demasiado fácil. No está para que nadie piense. Ya. Mariori Chupurgo. A ver, ¿tú lo encuentras o no? Marjorie Chupurgo. ¿Cuál será tu respuesta? Tampoco. A ver, Rubén Said Vega. Tampoco. A ver, ¿cómo no van a saber dónde hay verbo copulativo? No se pasen, ¿ah? Antonio Becerra, a ver. Ya, Madeline Guamán me ha dicho en la D. Claro, pues Madeline, o sea, ya te estabas demorando. Estuvieron, pues, verbo estar. Ser, estar o parecer, verbo copulativo. La clave correcta es la D. Aquí en la A, estudiar no es copulativo, por lo tanto este es predicado verbal. Jugar no es copulativo, predicado verbal. Regalar no es copulativo, por lo tanto verbal, ¿no? Predicado verbal. Estar, estuvieron, ser, estar o parecer. No solamente tiene que decir ser, estar o parecer así igualito, puede ser sus derivados, ¿no? Por ejemplo, de ser es, son, era, fue, de estar, estaba, estábamos, estuvieron, estaban y todo eso, ¿no? Entonces sus derivados de estar. Parecer, parecíamos, parecemos, o sea, todos sus derivados. No necesariamente tiene que estar igualito, ser, estar, parecer, así igualito, ¿no? Sino que sus derivados. Obviamente estuvieron es verbo copulativo de que viene del verbo estar. Verbo copulativo es lo mismo que predicado nominal. Entonces, ¿dónde hay predicado nominal? En la D, porque tiene verbo copulativo. Amar no es copulativo, por lo tanto, obviamente esto es predicado verbal. La clave correcta es la D. Muy bien, Madeline Guamán, por fin. Ya decía yo, nadie responde. A ver, 9. Señala la oración que presenta objeto directo. ¿Dónde hay objeto directo? A ver, ya he terminado de preguntar, así que, o sea, los que no han respondido, ya, pues eso es su problema, ¿no? Pero ya he terminado de preguntar a todos, así que para la 9 quiero que cualquiera me dé la respuesta. A ver, quién lo encuentra primero, le coloco 5 puntos. Señale la oración que presenta objeto directo. ¿Dónde hay objeto directo en la 9? A ver, cualquiera de ustedes, 5 puntos. Cualquiera puede responder. ¿Dónde hay objeto directo? ¿En qué oración?
A ver, aquí me ha dado la respuesta Ángel Rolando Casas. A ver, vamos a identificar. Su compañero me dice la D, ¿ya? Vamos a ver si está en lo correcto. Preguntamos, a ver, para objeto directo la pregunta es, ¿qué es lo que? ¿Cierto? Si no te sale con esa pregunta, entonces no había ahí objeto directo. A un lado del camino descubrimos bajas laderas amarillentas. A un lado del camino descubrimos bajas laderas amarillentas. ¿Todo esto es? Ah, no, solamente esto, ¿no? A un lado del camino descubrimos bajas. Bajas. Reemplázalo por vallas, ¿ya? Reemplázalo por vallas, no por bajas, porque si no, no tiene sentido. Reemplázalo por vallas. A un lado del camino descubrimos vallas. Ya, listo. A ver. ¿Qué descubrimos? Si la pregunta es, ¿qué es lo que descubrimos? Porque el verbo es descubrimos. Entonces tu pregunta, ¿qué es lo que descubrimos? La respuesta que será, vallas, ¿no? Entonces, obviamente, esto sí es objeto directo. Acá sí hay objeto directo. Porque si tú preguntas, ¿qué es lo que descubrimos? Te sale vallas, ¿no? Por lo que le he reemplazado. Y así estuviese bajas también, pues te sale, ¿no? Entonces, objeto directo vendría a ser esto. Reemplázalo por vallas, te he dicho, por vallas. A esto que dice bajas, reemplázalo por vallas. Entonces, tú preguntas, ¿qué es lo que descubrimos? Y sí te sale. Entonces, esto es objeto directo. Parece que la respuesta estaba en la A. A ver, laderas amarillentas, acá en primer lugar no hay ningún verbo, entonces acá definitivamente eliminado, porque acá no hay verbo. Ayer trabajé con tus padres. El verbo es trabajé. A ver, pregúntale, ¿qué es lo que trabajé? Si tú dices ¿qué es? ¿Te sale con tus padres? No, para que te salga con tus padres, la pregunta tendría que ser ¿con quién trabajé? Y si tú preguntas ¿con quién? Esto es complemento circunstancial de compañía. Y si preguntas ¿cuándo trabajé? Te sale ayer. Y esto sería complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces acá no hay objeto directo para nada, porque no sale con la pregunta ¿qué? En la D, todos los presentes aplaudieron con entusiasmo. Preguntas al verbo. ¿Qué es lo que aplaudieron todos los presentes? ¿Qué es lo que aplaudieron? ¿Y te sale con entusiasmo? No, no te sale con entusiasmo. Acá sería, la pregunta correcta sería ¿cómo aplaudieron, no? ¿Cómo aplaudieron todos los presentes? ¿Cómo aplaudieron? Con entusiasmo, ahí sí te sale. Pero como la pregunta es ¿cómo? Este con entusiasmo vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser complemento circunstancial de modo, ¿no? Todos los presentes no es objeto directo. Ya te dije que este es el sujeto y con el sujeto ni siquiera juegues, o sea, no lo mires porque te vas a confundir. Solo juega con todo lo que es el predicado, nada más. Entonces, con entusiasmo no te sale con la pregunta ¿qué es lo que aplaudieron? No te sale. Esto te sale si preguntas cómo aplaudieron. Ahí te sale y eso es complemento circunstancial de modo. En la E, público contempla la escena. El público contempla la escena. El verbo acá es contempla, ¿no? ¿Qué contempla el público? Y la respuesta es la escena. O sea, ¿qué es lo que contempla el público? La escena. Entonces acá también hay objeto directo. También hay objeto directo. Entonces la clave correcta había tanto en la A como en la E. Porque acá dices, ¿qué es lo que descubrimos a un lado del camino? Vallas. Y vallas vendría a ser objeto directo. Y acá, ¿qué es lo que contempla el público? ¿Qué contempla el público? La escena. Y la escena vendría a ser objeto directo. ¿Sigues dudando? Reemplázalo por la, ¿no? Porque vallas es femenino, por lo tanto, vallas femenino, plural, reemplázalo por las. A un lado del camino, las descubrimos. Si encaja, entonces sí era objeto directo. Y aquí, el público la contempla, ¿no? El público la contempla. ¿Qué cosa? ¿A quién ha reemplazado? A la escena. ¿No? El público la contempla. ¿Qué la contempla? La escena, ¿no? Ese la reemplaza a la escena. Entonces, en la E y en la A estaba la respuesta, donde había objeto directo. Vamos con la última pregunta ya, la pregunta 10. Solamente hay hasta la 10, ¿no? O hay hasta la 11 y la 11 está resuelta. ¿Cómo es? A ver, explíquenme. ¿Hay hasta la 10 o hay hasta la 11? Solo que me han dicho hasta la 10 porque la 11 ya está resuelta. Solo hasta la 10. No hay 11 para nada. Ya, entonces solo llegamos hasta la 10. Dice, te leeré cuentos maravillosos de Ribeiro. Es cierto que, ¿qué cosa hay acá? Te leeré cuentos maravillosos de Ribeiro. ¿Qué hay aquí? Hay dos objetos directos, hay dos objetos indirectos, hay un predicado nominal. ¿Qué cosa hay? A ver,
Primero descartamos la C porque predicado nominal no hay, ya que no hay verbo copulativo. El verbo es leeré, entonces descartada la C. La C es falso, no es cierto, ¿no? Descartamos la C. ¿Qué más? Hay dos objetos directos. A ver, vamos a analizar. Recuerda que vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a leer? O sea, ¿qué es lo que leeré? La respuesta es cuentos maravillosos. No es que acá este es objeto directo 1, objeto directo 2. Objeto directo es un sustantivo, ¿no? En todo caso sería cuentos y maravillosos es su adjetivo, así que por eso van pegados y es uno solo. Cuentos maravillosos es un solo objeto directo, ¿no? Y de Ribeiro, este es complemento circunstancial de pertenencia, ¿no? Porque tú preguntas, ¿de quién leeré los cuentos? ¿De quién? La pregunta es, ¿de quién? Entonces, de Ribeiro es complemento circunstancial de pertenencia. Pero si la pregunta es, ¿qué es lo que leeré? Cuentos maravillosos, esto es objeto directo. Solamente hay un objeto directo, por lo tanto la A es falso. Hay dos objetos indirectos. A ver, ya hemos dicho que de Ribeiro no es objeto indirecto, porque, a ver, haz la pregunta. ¿A quién leeré cuentos maravillosos? No sale de Ribeiro. Si tú dices, ¿a quién leeré? Te sale a ti, ¿no? A ti. Entonces, de Ribeiro no es objeto indirecto. Esto es como te digo. Esto pertenece a la pregunta de quién leeré los cuentos y este es de pertenencia, complemento circunstancial de pertenencia. Así que objeto indirecto no es. T sí es objeto indirecto, pero solamente hay uno. ¿Por qué? Porque este T está enlazado con a ti, ¿no? Te leeré cuentos maravillosos de Ribeiro a ti. ¿A quién leeré? A ti. Y ese a ti es este T, por lo tanto T es objeto indirecto. ¿Hay dos? No, solamente hay uno, que es T. ¿Es un predicado nominal? No, ya te dije, porque acá no hay verbo copulativo. ¿Existe un objeto indirecto y uno directo? Sí. T es indirecto y cuentos maravillosos es directo, por lo tanto la clave correcta es la D. Hay un indirecto y hay un directo. ¿Existe modificador? A ver, modificador en primer lugar no hay en el predicado, pero igual, si la pregunta es general, tampoco lo hay en el sujeto, porque T es un pronombre y los modificadores que solo están en el sujeto son artículos o adjetivos, pero en la parte del sujeto, no en la parte del predicado. Entonces, definitivamente modificador directo no hay, ¿no? Entonces, la clave correcta es la D, porque sí hay indirecto por T y hay directo por cuentos maravillosos, ¿no? Porque recuerda que este pronombre tiene función tanto de objeto directo como de indirecto, pero acá tiene función de objeto indirecto, porque te está reemplazando acá a algo tácito que es a ti, ¿no? A ti. Te leeré cuentos maravillosos de Ribeiro a ti, ¿no? Entonces, a ti es el reemplazo de te, por lo tanto, te, ¿qué cosa es? Objeto indirecto. Cuentos maravillosos, objeto directo. La clave correcta era la D. Muy bien, ya hemos terminado con todo, así que nos vemos ya el día de mañana con la clase de aptitud verbal. Adiós.